Esta noche nos acompaña el maestro Fernando Sanmartán de María y Campos, quien es director general de música de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM. Maestro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y este 2016 de fiesta la UNAM y desde luego también la FUNAM, ¿no? Así es, estamos celebrando este 2016 los 80 años ya de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y también los 40 años de su sede, que es la Sala Nezahualcóyotl. Estamos muy contentos y estamos festejando todo el año. Y el festejo justamente comenzó a principios del año con la primera temporada, la temporada 1 de la orquesta. Se extiende ya en la segunda, que está justamente en su epicentro, y también será lo propio para la tercera, ¿no? Así es. La orquesta lo que hace y lo que brinda cada fin de semana es música, y celebramos con eso, con música. Entonces, a lo largo de las 3 temporadas en las que se divide la temporada anual, pues esta programación está hecha específicamente para eso, para celebrar. Y especialmente en cada una de estas 3 temporadas tenemos conciertos especiales que llamamos los conciertos conmemorativos de estos 80 años. Y justo este fin de semana tenemos el segundo del año, el que corresponde a esta segunda temporada. ¿Qué va a haber en este fin de semana en la FUNAM? Bueno, pues creemos que el principal punto de atención es el extraordinario violinista Joshua Bell, que viene como solista de la orquesta. Aunque bueno, el programa en su totalidad es un programa, creemos, muy interesante, muy variado. El director también es un director de lujo, Yoav Talmi, director de Israel, gran director. Y otro ingrediente que es fundamental para esta celebración, que ha sido en el primer concierto en este y lo será en el tercero, es el estreno de una obra, en este caso de una obra del maestro Federico Ibarra, que se llama Constructores de lo Efímero. Es decir, un gran invitado, una nueva composición, pues desde luego son los mejores elementos para la celebración. ¿Cómo está recibiendo el público esta serie de festejos? Pues la verdad estamos muy contentos, nos sentimos muy afortunados. Desde que empezó el año, la primera temporada, tuvimos una respuesta maravillosa del público. Tenemos un gran público, la verdad, de decir que el público quiere mucho a la orquesta como ícono de la universidad. Entonces la respuesta fue muy buena, localidades en muchos conciertos agotadas y a veces anticipadamente. En esta temporada vamos muy bien también. Y bueno, los conciertos conmemorativos han sido también muy bien recibidos. El pasado, donde tuvimos también la presencia de un gran violinista, el maestro Vadim Repin, también fueron llenos totales, y esperamos que en el concierto de mañana también la gente esté feliz, digamos. Seguramente así lo será. Fernando, ¿cómo se honrará al recinto? ¿Cómo se honrará a la extraordinaria Sala Nezahualcóyotl? Pues también, digamos, a la par podemos decir que todos los conciertos que hace la orquesta pues están también destinados a festejar el recinto. Por otro lado, en el vestíbulo de la sala tenemos 2 pequeñas exposiciones. Una habla de la historia, una breve historia de la orquesta de la FUNAM, y otra también habla de la historia de la sala. Entonces creo que vale la pena, cuando visiten el recinto, que se detengan a ver estas pequeñas exposiciones. Hay información bastante interesante y creo que siempre es muy ilustrativo darse cuenta un poco de la historia que ha pasado. A veces no necesariamente pensamos en todo lo que viene detrás, lo que hace pues la actualidad de la orquesta y del recinto. Y justamente en este sentido, conociendo el pasado, haciendo una recapitulación del pasado, viviendo el presente, ¿qué se puede esperar para la UFUNAM? ¿Qué se puede esperar para la Sala Neza en los próximos años, de acuerdo a lo que está pasando, de acuerdo a lo que estamos viviendo? Bueno, la UFUNAM creo ha sido desde sus inicios, ya hace 80 años, como decía hace rato, un ícono no solo para la comunidad universitaria, sino pues creo que para el público en general. La UFUNAM está pasando por un muy buen momento, creo yo. En los últimos años la orquesta ha tenido un proceso de renovación, ¿sí? Lo cual ha hecho que ahora la orquesta esté conformada por una combinación de músicos con mucha experiencia, pero también con muchos músicos jóvenes. Tratamos también por parte en las programaciones de presentar programaciones atractivas a diferentes tipos de públicos. Es por eso que tratamos que sean variadas, para que el público que ya tenemos asiduo, que está acostumbrado a cierto tipo de repertorio, pues no lo perdamos. Claro.
pero también proponer nuevas ideas, por decirlo así. Una de esas es por las razones por las cuales comisionamos estas 3 obras a lo largo del año. Creemos que una responsabilidad de creo que de cualquier músico, pero específicamente de una orquesta y una orquesta universitaria, bien, es esta, ¿no? Contribuir al desarrollo de la música, y creemos que pues hay mucho FUNAM para mucho rato, creo que mínimo 80 años más, para seguir contribuyendo a la vida musical y cultural del país. Así será. Maestro Fernando, gracias por acompañarnos esta noche y por traernos esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Al contrario.